Queridos amigos y amigas, soy Alexis Puertas y quiero invitarlos a esta serie de audios en los cuales vamos a enfrentar diferentes temas que tratan sobre la sanidad emocional, que tanto está afectada en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. La vida de matrimonio probablemente es la que más retos y desafíos nos presenta cada día, y cómo los enfrentamos influye totalmente en el éxito o fracaso de nuestros planes y trabajo. En el programa de hoy vamos a tratar sobre un tema fundamental en la vida del hogar, llamado esposos y esposas. Vamos a ver cómo Dios ve al matrimonio, cuáles son las funciones de la pareja y los mandamientos de Dios para ellos y para ellas. Todo con el fin de tener un matrimonio estable donde reine la paz y el amor. Así que ponte cómodo y regálame unos minutos de tu valioso tiempo para que escuches esta enseñanza que seguro va a dar una dimensión mucho más amplia sobre el matrimonio. Y lo mejor de todo, te va a dar herramientas para que tu matrimonio pueda navegar en las aguas tormentosas de la relación sin naufragar en el intento. Imagínate una pareja de esposos. Él se llama Juan Andrés y ella Nicole. Tienen un poco más de 7 años de casados. Aparentan frente a sus familiares y a la sociedad que todo anda bien entre ellos, pero en casa, en la intimidad, todo es muy diferente. Nicole no logra tener paz porque su esposo es áspero y grosero en su trato con ella. Lamentablemente la hace llorar todos los días. Juan Andrés fue criado en un hogar machista, donde las mujeres de la casa servían en todo a los hombres. Y es lo que él refleja en el trato a su esposa. Le exige que tenga toda la casa limpia, que cocine la comida diaria y que le sirva como lo hace una persona de trabajo doméstico a su amo. Todo esto sin importarle que tenga ella que cuidar a sus hijos pequeños luego de llegar de su trabajo como maestra en una escuela pública. Juan Andrés sale todos los viernes con sus amigos a tomarse unas cervezas. Justifica sus salidas diciendo que necesita desahogarse luego de una semana dura de trabajo. Pero en el fondo, él no quiere abandonar sus costumbres y diversiones de vida de soltero. Nicole se queda en casa cuidando a los niños. Los problemas empiezan todos los sábados porque Juan Andrés llegó de madrugada borracho y con pruebas de haber estado con otra mujer. Insultos, reclamos, malas palabras, hasta agresiones físicas son el resultado del estilo de vida de esta pareja. Están muy cerca del divorcio si las cosas no cambian. Juan Andrés, luego de las peleas, se arrepiente y le pide perdón a su esposa. Está consciente que debe cambiar, pero se le hace muy difícil porque fue criado y enseñado de esta manera desde su infancia. En medio de todo, la pareja logra ver una luz en el fondo del túnel. Una amiga de Nicole los invita a un grupo de restauración de parejas, donde ellos compartirán sus dolorosas experiencias con otras personas que afrontan similares problemas y lograron salir adelante y ahora tienen una relación de amor y de paz. Esta historia nos sirve de preámbulo para adentrarnos en el mensaje de hoy. Tal vez te sientas identificado con ella o tal vez no. Tal vez tu caso sea diferente, pero igual necesitas ayuda. ¿Estás consciente de eso? Lo que realmente importa es que la vida de parejas es complicada y sin ayuda muchas veces solo el divorcio es la salida. Necesitamos saber cómo controlar nuestras emociones y mantenerlas sanas para así poder enfrentar los retos que se nos vienen encima.
Para poder lograrlo, vamos a recurrir a la palabra de Dios como la herramienta perfecta, la cual es un bálsamo que va sanando nuestras heridas, nos guía, nos da guía divina para saber cómo actuar en situaciones difíciles y nos brinda sabiduría para tomar las mejores decisiones que nos lleven al éxito. Escucha lo que dice la palabra de Dios en la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo en el capítulo 5 de la Biblia. Sométanse unos a otros por amor a Cristo, es decir, sujétense los unos a los otros. Para las esposas, esto significa, sométanse cada uno al marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Como paréntesis, al hablar de la iglesia, la palabra de Dios se refiere a los que tienen a Jesús como su Salvador y Señor, no a ninguna institución religiosa, sea católica, ortodoxa, protestante o judía o lo que sea. Es decir, la iglesia son las personas que reconocen a Jesús como el Dios Todopoderoso y único Señor, no un templo hecho por hombres ni a alguna organización. Continuamos. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido, respetando tanto su posición como protector, como su responsabilidad ante Dios como cabeza del hogar. En cambio, los maridos, para ellos esto significa que cada esposo ame a su esposa, buscando el mayor bienestar para ella, rodeándola con amor bondadoso y desinteresado, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa y está totalmente obligado a amarla como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos se convertirán en una sola persona. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa tal y como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Hasta aquí termina el texto bíblico. Para entender estos versículos tenemos que analizar lo que significa la palabra cabeza para las personas del primer siglo a las cuales fueron dirigidas estas palabras. Cuando se decía que una persona era la cabeza de otra, significaba que esa persona era el origen o fuente de la otra persona, es decir, que la segunda persona procede de la otra, de su cabeza. Todo procede de Dios, incluido Cristo, y la creación, incluido el hombre, procede de Cristo. Según el relato de la creación en Génesis 2, capítulo 2, la mujer procede de la costilla del hombre. Es de allí que procede la influencia del esposo sobre la esposa, mas no de una posición autoritaria y prepotente. Esta autoridad implica algunas responsabilidades y deberes, más que derechos. En relación con la referencia de Cristo como la cabeza de la iglesia, es Él quien hace que la iglesia, es decir, Jesús,
hace que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa de su amor. Cristo es el que da origen a la vida de la iglesia y su crecimiento. Cuando Jesús dijo: porque ni aún el Hijo de Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida por el rescate de muchos, explica a los discípulos que, a diferencia de los gobernantes de las naciones, que son corruptos y crueles, Jesús no impone su autoridad sobre los suyos, no es prepotente ni autoritario, ni insiste en que le sirvan, sino que entrega con amor su vida por el bien de la humanidad. Así, Jesús es el ejemplo de servicio para nosotros y es el modelo que la palabra de Dios propone para el esposo cristiano, y solo así se cumple la sumisión mutua. Dios habla claramente al esposo para exigirle un mandamiento: que ame a su esposa. En tiempos antiguos, el motivo para casarse no era el amor, puesto que eran los padres los que escogían al cónyuge para su hijo o hija. Ellos ni siquiera se conocían necesariamente, ni tenían que dar su consentimiento, práctica que aún se realiza en muchos países. El precepto cristiano, sin embargo, reconoce que una persona puede tomar la decisión de amar a otra, no simplemente en el sentido romántico, sino identificándose plenamente con el bien de ella. Es allí que el amor nace de una decisión personal más que de un sentimiento. El modelo de Cristo debe impulsar al esposo a elevar a su esposa, proveyendo para su bienestar en todo sentido, sobre todo cuidando de su salud emocional. Hay que recordar que en aquellos tiempos la mayoría de las mujeres dependían del esposo en todo, ya que el varón tenía todos los privilegios legales y controlaba los bienes. Así, el Evangelio de Jesús enseña que las ventajas que tenga una persona deben usarse para servir a otros y no para dominarla y abusar sobre ellos. Este principio es el verdadero significado de la cristiandad: el servicio y el amor al prójimo. Hoy día, en algunos países, y gracias a Dios, las mujeres tienen ventajas e igualdad social, acceso a bienes y a educación, y hasta alguna cuota de poder en ciertas situaciones. Para ser fieles al texto bíblico, en estas circunstancias modernas tan diferentes a las del primer siglo, también las mujeres deben seguir el modelo de Cristo y poner sus privilegios al servicio del bienestar del cónyuge y no solo del bienestar propio. Dios nos muestra otra dimensión del amor que el esposo debe tener con su esposa. Se desarrolla la figura de la unión de cuerpos en el matrimonio, con el fin de reforzar la identificación del hombre con su esposa en la intimidad sexual. El esposo debe identificarse plenamente con su esposa y no rechazarla jamás. Él debe considerarla como una parte íntegra de su propia persona, de tal forma que actúe proveyendo todo cuidado sobre ella. Es decir, el cuerpo de la mujer le pertenece al marido, así como el cuerpo del esposo le pertenece a su esposa. Esta idea de la mujer como cuerpo que pertenece al esposo lamentablemente se ha prestado al abuso en manos de muchos varones posesivos y celosos. Vivimos en un mundo machista donde muchos toman estos versículos como pretexto para abusar de sus esposas, imponiendo sus ideas, humillándolas, maltratándolas psicológicamente y haciéndolas de menos. Esta actitud es pecaminosa y totalmente contraria a los principios bíblicos.
Muchos dicen que la mujer debe sujetarse al marido así éste la lastime. Dicen erróneamente que así sufran violencia física o psicológica, deben sujetarse. Nada más alejado de la verdad cristiana. El principio bíblico dice todo lo contrario. Nos dice que al ser el hombre la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, debe tomar ejemplo de Jesús, quien primero amó a los suyos, entregando su vida antes de exigirle que ellos se sujeten a él. Asimismo, en el ejemplo que dimos, Juan Andrés, el esposo de Nicole, para que él exija o pida algo a ella y que ella se sujete a él, primero él debe amarla, respetarla, honrarla y dejar todos los vicios que destruyen el hogar y destruyen la relación con su esposa. Es decir, el esposo debe primero dar amor a la esposa antes de pedirle sujeción. Debe proveer para el hogar y no se refiere solo económicamente, se refiere a otorgar amor para la salud emocional de la esposa, proveer paz y tranquilidad al hogar y seguridad en la relación. Si el esposo primeramente ama a su esposa, recibirá de ella la honra, respeto y sujeción que Dios manda. En otras palabras, la tranquilidad y estabilidad de la relación depende más de la actitud positiva y amorosa del esposo, más que de la sujeción en cualquier circunstancia de la esposa. Si el esposo es áspero, grosero, intolerante, maltratador, desamorado, sin amor ni afecto, no está siendo un hombre de Dios, todo lo contrario. Él mismo es el responsable de la destrucción de su hogar. El varón debe tener un ánimo desinteresado y vinculante. Debe amar a su esposa como si se tratara de sí mismo. Por último, hay una exhortación para la esposa. Se dice a la mujer que se someta al esposo. La mujer debe dar honra a su esposo sin compararlo con nadie, sabiendo que él es el hombre que Dios le dio y debe respetarlo en todo lo que él hace, apoyándolo, dándole siempre ánimo, escuchándolo en todo sin juzgarlo. Así recibirá más amor de su esposo. Es un círculo perfecto de una sana relación. El amor no es un sentimiento solamente, ya que los sentimientos cambian. Un día amamos, otro día estamos con ira. Un día somos felices, otro día estamos tristes. En cambio, el amor debe ser una decisión voluntaria, no manejada por sentimientos, sino expresada por actos voluntarios de amor. Así, mi querido varón de Dios, a ti te digo, debes amar a tu esposa por decisión y obediencia a Dios, no porque tus sentimientos te los dicen. Sé valiente y domina tus emociones sujetándolas a Dios y no que tus emociones te dominen a ti. Así te irá bien en todo lo que hagas y tendrás paz en tu hogar. ¿Cómo se logra esto? Es un proceso que se debe tomar día a día, de a poco. Varón de Dios, lograr tener una actitud como Dios nos manda es imposible lograrlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos a Dios que nos ayude a controlar nuestro ímpetu. Debemos poner en las manos de Dios nuestras emociones y tener dominio propio y pedirle a Dios que nos ayude a controlar la ira y cualquier actitud violenta. Los hombres debemos entender que nuestras esposas son como vaso frágil y que no podemos tratarlas como si fueran otro hombre, sino tratarlas con delicadeza y amor.
Muchos hombres son educados en un hogar machista donde aprendieron las actitudes agresivas de sus padres y las replican en sus hogares. Estos esposos deben buscar ayuda y consejería para sanar esa área y corregirla. Mis queridos oyentes, espero que esta reflexión sea de mucho beneficio para sus relaciones matrimoniales. Si ponemos en práctica estos preceptos, tendremos la paz que tanto anhelamos en el hogar. Dios nos da siempre sabiduría para tomar las mejores decisiones. Está de nuestro lado el ponerlas en práctica y beneficiarnos de sus resultados. Soy Alexis Puertas. Mis amigos, les agradezco por su tiempo para escuchar estas palabras que no son más que motivadas por el amor de Dios en mi corazón. Les invito a seguirme en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, buscarme como Arte, Terapia y Sanidad Emocional, en Instagram como Alexis Puertas. Y lo más importante, si está en tu corazón colaborar con nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de la página www.patreon.com// Arte, Terapia y Sanidad. Allí puedes hacer una donación mensual que sin duda será de gran ayuda para continuar creando más podcasts y haciendo más arte y teatro con mensaje cristiano. Todas estas enseñanzas están colgadas en mi blog Sanidad Emocional y la Palabra de Dios. Hasta la próxima y que la bendición del Altísimo esté sobre todos ustedes.